¿Qué tal, apasionados de la salud? Hoy nos embarcamos en una aventura para desentrañar los misterios de la fisiopatología. ¿Alguna vez te has preguntado por qué enfermamos? Pues acompáñame para descubrirlo. Hablaremos de la introducción a la fisiopatología. La fisiopatología, como la palabra significa, el estudio de las alteraciones en la función de los órganos causados por un padecimiento. Cuando hablamos de fisiopatología, nos preguntamos, ¿qué es la fisiopatología? ¿Por qué es tan importante esta materia en la Facultad de Medicina? La fisiopatología es una ciencia que se encarga del estudio del curso anómalo de los procesos vitales. Es decir, explica las alteraciones de los procesos fisiológicos en situación de enfermedad, explicando el origen y el significado de sus manifestaciones en relación a los síntomas y signos. Tenemos que la fisiopatología va a ser que estudia los diferentes mecanismos en relación a la enfermedad en diferentes niveles, por ejemplo, a nivel molecular, a nivel celular, a nivel orgánico, a nivel sistémico y funcional. Entonces, estudia las alteraciones fisiológicas en situación de enfermedad. Estudia los mecanismos patogénicos que determinan la producción de la lesión. La fisiopatología no es una asignatura que se encuentra aislada, sino forma parte. Se relaciona con gran parte la mayoría de las diferentes áreas de la medicina. Por ejemplo, tiene una relación con la anatomía, la biología molecular, bioquímica, la genética y la fisiología, la inmunología, la farmacología, etc. Esta es una rama de la medicina que tiene múltiples relaciones. La fisiopatología es considerada como la base de la medicina interna. Cuando hablamos de fisiopatología, que son las alteraciones de los procesos fisiológicos en situación de enfermedad que explican los síntomas y signos de diferentes síndromes o patologías, es importante volver a recordar algunos conceptos muy importantes. Por ejemplo, salud. Nosotros explicaremos y entenderemos en esta materia las alteraciones en situación de enfermedad. Pero es importante también recordar qué es salud. Salud es un completo bienestar tanto físico, mental y social, y no solamente la ausencia de la enfermedad. Es importante recordar también que la salud no es algo estático, no es algo delimitado de manera precisa, sino que la salud oscila entre límites muy amplios que son diferentes en cada individuo. En situación de enfermedad se activa una serie de mecanismos a los que se denominan mecanismos de compensación. Cuando va perdiendo la salud y se ingresa en el ámbito de la enfermedad, podemos identificar los mecanismos de compensación y el organismo tiene una capacidad de adaptación. Esta capacidad de adaptación está en relación a los mecanismos de compensación, que es decir, del estado de salud hacia el estado de enfermedad. Existe un periodo en el que el organismo, ante esta situación de pérdida de salud, tiene la capacidad de adaptarse y se desarrollan mecanismos de compensación. Estos mecanismos de compensación están a relación a cambios ambientales que se pueden estar generando a variaciones anatómicas y fisiológicas que se han producido. Por ejemplo, un mecanismo de compensación es la hipertrofia. Otro mecanismo de compensación es el intercambio de la frecuencia cardíaca. Otro mecanismo es el incremento del filtrado glomerular y otros son los mecanismos de compensación. Esta imagen nos resume la cascada del complemento, que es un sistema de defensa complejo que utiliza diferentes mecanismos de iniciación para converger en la
opsonización de patógenos, la inducción de la inflamación y la lisis directa de los microorganismos invasores. Enfermedad es un padecimiento que puede ser agudo o crónico, desde que nace o lo adquiere durante la vida, generando disfunción fisiológica de uno o más sistemas. La salud y la enfermedad son parte integral de la vida, del proceso biológico y de las interacciones medioambientales y sociales. Generalmente se entiende a la enfermedad como la pérdida de la salud, cuyo efecto va a ser negativo. Va a ser a consecuencia de una alteración estructural o funcional de un órgano o cualquier nivel. Es importante cuando identificamos un paciente con enfermedad establecer la etiología, porque existen diferentes factores etiológicos en relación a la enfermedad, es decir, de distinta naturaleza. Por ejemplo, en lo biológico van a estar los virus y las bacterias. En las fuerzas físicas, el traumatismo, quemaduras, radiación. En lo que son sustancias químicas, venenos, alcohol. Herencia genética, excesos y déficits nutricionales. Cuando hablamos de la patogénesis, hablamos de la secuencia de acontecimientos carácter celular y tisular que sucede desde un contacto inicial hasta la expresión última de la enfermedad. Todos los acontecimientos celulares tisulares. Mecanismos patogénicos de una enfermedad van a ser puestos en marcha por las causas subyacentes que, si se controlan, van a permitir la prevención de la enfermedad. A menudo esto es una causa potencial donde se identifica mediante observaciones epidemiológicas antes de que se pueda establecer un vínculo patológico entre la causa y la enfermedad. Cuando hablamos de enfermedad, hablamos de que existe un curso clínico de la enfermedad. ¿Qué curso clínico de la enfermedad hará imposible la vida, entorpecerá la vida del paciente de manera temporal o de manera definitiva? Se podrá identificar un agente causal que generó esta reacción de tipo orgánica. Esta imagen nos muestra cómo una enfermedad progresa a través del tiempo en una persona y los diferentes niveles de prevención que se pueden aplicar en cada etapa para evitar la aparición o minimizar sus consecuencias. Tenemos las fases evolutivas de la enfermedad. En la fase inicial va a abarcar los primeros cambios que sufre el organismo desde el momento en el que comienza la enfermedad. La fase clínica va a ser el comienzo cuando la enfermedad empieza a mostrar sus síntomas característicos. Estos pueden aparecer repentinamente por episodios e incluso en graves crisis. En la fase de resolución va a tener diferentes vertientes que pueden acabar con la enfermedad. Estas pueden pasar a ser crónica o pueden ser terminal. El diagnóstico prematuro y el conocimiento de la enfermedad va a ser clave para que el sujeto no fallezca. La primera fase va a ser el periodo de lactancia, desde que el agente causal actúa hasta que la enfermedad se hace evidente o se exterioriza, y en los síntomas prodrómicos, que son de carácter inespecíficos que pueden presentar el paciente. La fase clínica es donde el individuo se va a manifestar enfermo, los síntomas patognomónicos comienzan a aparecer, se evidencian síntomas característicos de la enfermedad de una manera continua, sin interrupción de síntomas, fluctuante, con remisiones de los síntomas, intermitente, con aparición y desaparición periódicamente, recurrente, con aparición y desaparición de síntomas sin un periodo constante. En la fase clínica, la enfermedad puede presentarse de manera típica y de manera atípica. En esta imagen tenemos un ejemplo que es el de la neumonía. La neumonía típicamente se caracteriza porque su cuadro de presentación lo hace como una enfermedad aguda, con fiebre,
escalofríos, síntomas respiratorios muy evidentes. El agente etiológico va a ser el Streptococcus pneumoniae, que pueden generar infiltrados alveolares con leucocitosis, y en la placa radiológica pues tendremos un síndrome de consolidación. La neumonía típica se caracteriza porque clínicamente su presentación es subaguda y puede haber escalofríos y fiebre. Puede haber síntomas respiratorios, pero no son muy importantes, y tiene tos irritativa. Y las manifestaciones extrapulmonares, los agentes etiológicos más bien son varios: Mycoplasma pneumoniae, la clamidia pneumoniae. En este tipo de neumonía esta va a estar caracterizada porque no hay mucha infiltración alveolar, no existe leucocitosis. En la fase clínica aparecen las complicaciones y las metástasis. Las complicaciones, es decir, aparece una segunda enfermedad a partir de la que se estaba manifestando primeramente. Por ejemplo, un paciente puede ingresar con insuficiencia cardíaca, pero debido a las repercusiones de la insuficiencia cardíaca sobre el gasto cardíaco, pues puede repercutir y generar una disfunción renal. También pueden producirse metástasis, es decir, la aparición de un foco morboso en otro tejido, afectando de manera distante, pero que ambos focos son de la misma naturaleza. Es el tipo de comportamiento de las neoplasias. La tercera fase va a ser la fase de terminación. Puede ser favorable, pero también puede ser una terminación desfavorable con la muerte del paciente. En nuestra práctica clínica, la intención va a ser llegar a un diagnóstico que nos permita solucionar el problema de salud de nuestro paciente. Entonces, el diagnóstico, que consiste en determinar la naturaleza de la enfermedad mediante fuentes, y estas fuentes son los síntomas, y los sellos de los síntomas van a ser aquellos trastornos de carácter subjetivo que experimente el enfermo. Los signos son aquellos trastornos de la naturaleza objetiva observables en el enfermo. También va a ser importante tomar en cuenta y recordar que síndrome es el conjunto de síntomas y de signos característicos de un estado patológico. El diagnóstico puede ser un diagnóstico directo cuando el síndrome es claro y muy definitivo. Puede ser también un diagnóstico diferencial que se obtiene a través de la comparación, un diagnóstico presuntivo, que es el diagnóstico hipotético, orientador, y un diagnóstico definitivo. Los diagnósticos definitivos son los diagnósticos finales y generalmente tienen apoyo de laboratorio o de exámenes de gabinete. Razonamiento clínico va a ser la competencia que el médico desarrolla y que es fundamental para su práctica médica. Incluye aspectos relacionados con la observación, el pensamiento crítico y las habilidades de comunicación con el paciente, ya que va a integrar los conocimientos previos. Este va a ser una de las habilidades fundamentales que el médico debe desarrollar para el cumplimiento eficaz de su labor profesional. Rama del pensamiento crítico. Va a permitir elaborar diagnósticos diferenciales apropiados que pueden ser corroborados o descartados con los estudios de laboratorio pertinentes. Tenemos el método intuitivo y el método analítico. En lo que es la prima de la intuición, ya que va a ser utilizado la experiencia y el juicio, especialmente para reconocer patrones y asociaciones de las enfermedades, también conocido como guión de la enfermedad. En el método analítico va a haber la reflexión sistematizada, orientada en procesos prueba de hipótesis y pensamiento hipotético, deductivo. Sin embargo, es un poco más lento y requiere de más recursos. El proceso diagnóstico se basa en 4 aspectos esenciales: la historia clínica con una exploración física detallada, el estado actual de la salud del paciente, los exámenes paraclínicos, el monitoreo constante del enfermo. El diagnóstico siempre debe emitirse basado en evidencias y pruebas clínicas, ya que la seguridad del paciente
puede verse comprometido con un proceso de razonamiento clínico deficiente y terminar causándole un daño peor o hasta la muerte. Muchas gracias y espero que este video haya sido de su agrado y haya quedado claro lo que es la introducción a la fisiopatología.